Bueno, muy buenas tardes. Hoy día es 7 de agosto del 2020 y mi nombre es Sergio Lavandero, soy el director del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas y estamos iniciando también el mes del corazón. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Cuéntame, ¿se escucha bien? Muy bien, perfecto. Ah, Así qué que bueno, bueno. como te puedes dar cuenta, dejamos el COVID y regresamos a nuestro corazón. Muy bien, son temas que siempre nos hacen bien. Así que muy bienvenidos, queridos colegas de las distintas líneas de investigación del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas y a todos los profesores, académicos y estudiantes y personas de la comunidad en general que se conectan normalmente los días viernes a nuestros seminarios del ACDIS. Así que muy bienvenidos. Tenemos una interesante presentación el día de hoy y luego podemos ir recibiendo sus preguntas a través del chat y también de Facebook. Así que muy bienvenidos para otra jornada del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Tenemos hoy día un invitado a quien yo le tengo mucho cariño, el profesor doctor Ramón Corbalán. Es profesor de muchas generaciones de estudiantes y médicos y cardiólogos en la Universidad Católica. Así que tenemos el agrado de tenerlo con nosotros hoy día. Además, él es un investigador muy reconocido en enfermedades cardiovasculares, hipertensión, arritmias, y un amigo del ACDIS. ¿Mm? Así que, Sergio, si te parece, vamos a dar la bienvenida entonces Sí, pues. inmediatamente al profesor Ramón Corbalán con el tema Vivir con hipertensión arterial, consecuencias y cómo prevenirlas. ¿Cómo está, doctor Corbalán? Muy bien, muchas gracias Claudia por esta introducción. Cuando me preguntaron cómo partir con algo del mes del corazón, me pareció que la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más prevalente en nuestra población y en el mundo entero, podría ser como un buen punto para reflexionar sobre estos temas que la idea en el mes del corazón es hacer poner énfasis también en la prevención, en la detección de enfermedades, tratamiento oportuno y que la gente, o sea, la población tenga conciencia de estas posibles afecciones. Entonces, el tema de la hipertensión, en coincidencia con esto y con el comienzo del mes del corazón, se motiva siempre un interés muy grande. De hecho, el 2 de agosto, o sea, el lunes o el domingo fue, que en el Mercurio apareció un artículo que tenía que ver con las muertes por patologías hipertensivas se disparan. Se vincula esto a una baja de control de enfermedades crónicas. El periodista plantea que una de las posibilidades es que el COVID haya alejado a la gente de sus controles habituales, tanto presenciales como por, digamos, por métodos también de comunicación por Zoom, etcétera. Esa es una hipótesis que me parece razonable. Otra es que lo que me ha tocado vivir a mí en este periodo de la cuarentena es la cantidad impresionante de llamadas, correos, WhatsApps de pacientes que se tratan por hipertensión y que de repente empiezan a notar por autocontroles que hacen en sus casas que la presión se les ha disparado. Y hemos tenido que hacer muchos ajustes de tratamiento para poder normalizar las cifras que habitualmente estaban bajo control y de repente alguien empieza a tener 180, 100, cuando andaba muy bien en 130, 80. ¿Por qué ha sido eso? Yo creo, mi interpretación es que el estrés de estar en cuarentena, entre las cosas, ha influido mucho, sobre todo en la población mayor, los mayores de 60, que al estar encerrados y estar como bruscamente cambiar de estilo de vida, les empieza a subir la presión. Y eso es un tema que también tiene mucho que ver con el control de la presión, que es lo que es el estrés psicológico, llamemos, que puede influir enormemente.
Así, en este mismo artículo se mostraba un gráfico de cómo en el periodo abril-julio, justamente el periodo de la cuarentena, aumentan el número de defunciones diarias por hipertensión en rojo, comparado con las que se acostumbraba a ver en años anteriores, que siempre las enfermedades cardiovasculares tienden a subir en invierno, pero esta alza fue mucho más marcada en este periodo. Entonces, ese es un tema que de partida es como para decir, bueno, es muy importante controlar la presión y que los pacientes tengan también un autocontrol de cómo está haciendo su respuesta. Porque a pesar de todos los avances que tenemos, la hipertensión da cuenta de la mayor mortalidad y carga de discapacidad en el mundo, y por dos grandes razones. Una, que produce una carga isquémica, pacientes que desarrollan enfermedad coronaria, y la otra, la más grave y más invalidante, el accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, que deja un alto grado de invalidez y se asocia a una gran mortalidad. Entonces, para tratar de entender esto y responder un poco a las preguntas de los pacientes o potenciales pacientes, uno se pregunta, ¿quiénes son los hipertensos? Uno, si yo soy hipertenso, ¿cómo me controlo? ¿Cuáles son los exámenes y qué riesgos tengo? En la encuesta nacional de salud, las tres que se han efectuado en 2003, 2010, 2017, se puede ver que la sospecha de hipertensión arterial era de 33% en 2003 y ahora ha bajado levemente al 27%, y la proporción de hombres y mujeres afectados muy similar en los tres periodos. O sea, es altamente prevalente la hipertensión arterial en la población normal, que fue la que se entrevistó en estas encuestas nacionales de salud. Y el otro hecho es que cuando uno analiza la edad, uno sabe por experiencia clínica que la hipertensión empieza a aparecer entre los 45 años para arriba y aumenta enormemente pasados los 65. Cuando la presión alta aparece a edades más tempranas, muchas veces es relacionada a causas que son corregibles, en tanto que cuando aparece a edades más avanzadas la llamamos elegantemente hipertensión esencial, porque no sabemos por qué ocurre, pero claramente hay una serie de factores que influyen fuera de la edad misma. Y ahora, cuando uno mira cómo es el control y tratamiento de la hipertensión, a pesar de que ahora tenemos planes auge, tenemos consultorios que se dedican y que llevan un muy acucioso control de los pacientes y se les entregan los medicamentos. A pesar de eso, habiendo un conocimiento de hipertensión en la mayoría de las personas, tanto mujeres como hombres, un porcentaje de alrededor de 40 a 55% se trata, pero solo a lo más un 20% alcanza un buen control de la presión. De nuevo vamos a un hecho de que muchas personas creen que una vez detectada la hipertensión y tomando una pildorita o dos pildoritas, por un tiempo va a ser suficiente, y posteriormente tienen la tendencia hacia el abandono de tratamiento, y eso se refleja en un muy mal control y en un aumento del riesgo. Ahora, los criterios de hipertensión, que es algo que todo el mundo a uno le pregunta, a los pacientes. ¿Cuál es mi presión? ¿Qué es la presión que debo tener? Se considera normal entre 130 y 80, considerando ya que cuando se está llegando a 140 o se está llegando a 90, se empieza a hablar de prehipertensión o presión alta, normal alta. Y cuando la presión es sistólica, es entre 140, sistólica es la máxima, entre 140 y 160, hablamos de hipertensión etapa 1. Y cuando esta sobrepasa esta cifra, entre 160, 180 y la mínima, la diastólica,
sobrepasa los 100 milímetros de mercurio, hablamos de etapa 2. Y por último, aquellos que andan con más de 180 con sistólica o más de 110 diastólica, se considera etapa 3. Estas clasificaciones tienen un importante valor práctico para los efectos de tratamiento y manejo de los pacientes. Ahora, si uno mira también, no todos tenemos la misma presión, pero se considera hipertensión a la gran mayoría de la población con que tenga cifras de sistólica mayor de 140, salvo las personas mayores, las mayores de 75, 80 años, en que la presión sistólica tiende a aumentar por mayor rigidez de las paredes de las arterias, y eso lleva a que la presión sistólica llegue a 160, y a veces bajarla mucho tampoco es conveniente. Y mayor de 90, la diastólica se considera hipertensión. O sea que 130, 80 es la cifra ideal a todas las edades. Ahora, es muy importante, y como vamos a ver más adelante, identificar los factores de riesgo asociados. Porque fuera de la hipertensión misma, hay una serie de factores que pueden influir en el pronóstico de la hipertensión. La edad, la historia familiar, la obesidad, el potencial daño en órganos blancos, que se llama, la diabetes mellitus, que es la peor combinación junto con la hipertensión, sobre todo para el cerebro y para el corazón, y la presencia de insuficiencia renal de algún tipo es también una afección que marca un mal pronóstico alejado. Entonces, cuando uno está estudiando a una persona potencialmente hipertensa, lo primero es confirmar si tiene la presión alta y qué grado de hipertensión tiene, según lo que hablábamos recién. Identificar si hay alguna causa secundaria, malformaciones vasculares, patologías endocrinas, que son más frecuentes en la gente joven y donde se investiga más. Y buscar que no tenga factores de riesgo, los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que especialmente no tenga diabetes y que no tenga lo que llamamos daños en órgano blanco, porque la presión arterial puede provocar daño en distintos órganos, desde la vista, el corazón, el cerebro, los riñones, etc. Buscar ver que el paciente no haya tenido ya una patología cardiovascular establecida y de esa manera llegar a un riesgo cardiovascular absoluto. Los 7 factores de riesgo más usados para estratificar la hipertensión son la edad, mayor de 55 en los hombres y de 65 en las mujeres, la persistencia de tabaquismo a esas alturas, que por suerte ha bajado mucho en nuestra población a esas edades, la presencia de colesterol o alguna forma de colesterol elevado, triglicéridos elevados, la glicemia elevada, potencialmente diabetes, la obesidad, que va tan ligada al sedentarismo que se observa en el 90% de nuestra población. Somos buenos para el deporte, pero para mirarlo por tele nomás, pero no hacemos mayormente ejercicio. Y el otro factor que tiene mucho peso es la historia familiar. La gran mayoría de los hipertensos, cuando uno los investiga, su padre, su madre tienen o tenían hipertensión, tienen o tenían problemas coronarios o vasculares cerebrales. Estos son los factores de riesgo que primero uno busca identificar, así como cuando a uno lo consulta a alguien que tenga un problema presuntamente coronario, se preocupa de los factores de riesgo, en el hipertenso tiene que ser igual. Y el otro tema es confirmar que no tengan daños en órganos blancos. Daño en órgano blanco se refiere al corazón, a la aterosclerosis, enfermedad renal, también la vista. Y dentro del screening para pacientes hipertensos, si estos son de larga data o hipertensión arterial no controlada, etapa 2, etapa en que fluctúan entre etapa 1 y etapa 2, es bien importante confirmar
que no tengan el aumento de espesor del corazón, lo que llamamos hipertrofia ventricular izquierda, que no tengan algún grado de dilatación del corazón, y eso lo hacemos primero con un electro, pero más sensible que eso es el ecocardiograma para precisar si ya hay un aumento de grosor de las paredes del corazón. Y ver también de hacer una radiografía de tórax para ver si hay algún grado ya evidente de aumento de tamaño del corazón, de cardiomegalia. El otro tema es la aterosclerosis. Uno puede partir con un electro de reposo o un electro de esfuerzo que sirve también para evaluar cómo se comporta la presión cuando la persona hace algún grado de esfuerzo físico y evaluar fondo de ojo, índice de brazo-tobillo, una serie de factores que son potenciales predictores de aterosclerosis, el grosor íntimo de las carótidas, estudios de función endotelial. Habitualmente estos últimos son más excepcionales, son más bien de tipo de investigación y de poca, no se efectúa habitualmente en clínica, salvo cuando hay una historia familiar muy fuerte. Y el otro punto que es muy importante es ver cómo es la función del riñón. La mayoría de las veces lo estimamos solo por un nivel de creatinina y si este es normal nos quedamos tranquilos porque eso mide la capacidad de filtración del riñón, pero en caso de que esté alterado es necesario complementar con exámenes de orina y ver fundamentalmente que no haya eliminación de proteínas por la orina. Y estas son las enfermedades que pueden ir asociadas en la historia o en la evaluación de un hipertenso. Historia de enfermedad cerebrovascular previa, historia de cardiopatía, infarto, angina, fibrilación auricular, falla cardíaca, nefropatía, o sea que haya falla renal. Y siempre ustedes se fijan, va a aparecer en casi todas las diapositivas de esta presentación la diabetes, por cuanto afecta mucho la función del riñón, del corazón y del cerebro. La enfermedad vascular periférica, lo preocupante es que algunas personas relativamente jóvenes pueden hacer un aneurisma de la aorta en algún territorio o desarrollar enfermedad arterial sintomática, sobre todo si son fumadores. Y lo último, es ver que no tengan daños en el fondo de ojo, que es una manera indirecta también de evaluar el grado de hipertensión arterial. Así que si uno quisiera definir cuáles son los sujetos de riesgo alto o muy alto, uno podría decir los que están en etapa 3, 180, 110. Los que tienen presión arterial sistólica mayor de 160, pero que ha aumentado mucho la diferencial, o sea, la presión mínima empieza a bajar, eso se ve mucho en las personas mayores. La diabetes o el síndrome metabólico, que es un conjunto de obesidad, alteraciones de los lípidos e hipertensión, que muchas veces precede a la diabetes clínica, y que esta enfermedad empieza a aumentar fuertemente sobre los 60 años, especialmente en las mujeres. Entonces, esto es un tema que siempre hay que investigar detalladamente. Ver que la persona no tenga, cuando alguien tiene más de 3 factores de riesgo, que es hipertenso, que es fumador y que es diabético, es una mala combinación. Si hay signos de daño en órgano blanco o enfermedad cardiovascular o renal previa, también. Estos son los sujetos que tienen más riesgo de complicaciones invalidantes o de muerte. Ahora, este diapositivo está en inglés, pero es un esquema para definir riesgo leve, moderado y alto. En las 3 columnas verticales están los presión normal alta, grado 1, grado 2, grado 3. Y a la izquierda el número de factores de riesgo. Cuando hay pocos factores de riesgo, la hipertensión arterial grado 1 es de riesgo leve, aumenta a moderado sobre la etapa 2, pero cuando se empiezan a asociar 1, 2 o 3 factores de riesgo, este cuadro va cambiando de amarillo a rojo,
y termina siendo un cuadro de muy alto riesgo, sobre todo cuando ya hay enfermedad establecida, cuando hay falla renal, cuando hay diabetes, que además es de difícil control. Sea la presión que sea, el sujeto entra en una condición de alto riesgo. No sabemos exactamente por qué se produce la hipertensión, pero sí sabemos que hay distintos mecanismos patogénicos que juegan en el desarrollo de la misma y en la perpetuación de la misma. Tal vez el primero sea el sistema nervioso simpático. Cuando hablábamos del estrés, por ejemplo, ya sea físico, emocional, de cualquier naturaleza, las personas tienen la tendencia a elevar sus niveles de catecolaminas, de la adrenalina y noradrenalina. Esta es la causa que muchas veces los hipertensos, frente a una situación difícil o abandono de tratamiento, hacen alzas bruscas de la presión arterial. El sistema nervioso simpático, a su vez, estimula de la condición A a la condición B. Contribuye a estimular un sistema que es altamente dañino para el organismo, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Lo cual, cuando no es controlado, puede llevar a una retención de agua y sodio que se condiciona mucho la perpetuación o la mala respuesta de los hipertensos al tratamiento, o la necesidad de hacer tratamientos mixtos más intensos. Así que si hiciéramos un resumen, aquí tenemos la angiotensina, que es el sistema que se activa cuando hay mucha descarga simpática o cuando empieza lo que llamamos esta hipertensión esencial, que hay una mayor actividad de la angiotensina y esto genera daño cerebral, aterosclerosis, hipertrofia y fibrosis en el corazón, muchas veces dilatación del mismo y falla renal. Estos son los órganos blancos más sensibles a la acción de la angiotensina, que tiene efectos a distintos niveles del organismo, produce disfunción endotelial de las paredes de los vasos, eso se asocia a caída del óxido nítrico, más vasoconstricción, mayor agregación plaquetaria, aumento de sustancias que son nocivas y que las conocemos como estrés oxidativo, y también de inflamación sistémica, que favorece la permeabilidad vascular, la infiltración de los leucocitos en las paredes arteriales, que activa una serie de señales a nivel celular y que termina en un aumento de factores inflamatorios y altamente proateroscleróticos. La citoquina, las quimioquinas, factores de crecimiento, moléculas de adhesión, proteínas C reactivas. Y por último, se produce un daño en los tejidos por aumento de la proliferación de las células vasculares lisas, aumento de la fibrosis, activación de enzimas que hacen reemplazar el tejido normal por tejido colágeno, tejido fibroso. Así que, si tuviéramos que resumir, el sistema renina-angiotensina no solo se asocia a hipertensión y perpetuación de la misma, sino que favorece la aterosclerosis, la falla cardíaca, el daño renal y se potencia por la presencia de diabetes. Así que, en resumen, consecuencias de la hipertensión, accidente vascular, con los años riesgo claramente mayor de demencia, que empieza en unas edades más tempranas, y eso se debe la mayoría de las veces a daño en la sustancia blanca o daño cortical en el cerebro, en el corazón, posibilidades de infarto, de una arritmia que se llama fibrilación auricular, que favorece los accidentes cerebrovasculares, de insuficiencia cardíaca, muerte súbita, y el daño renal que puede llegar en etapas, en la medida que progrese, puede terminar en diálisis. Ahora, la hipertensión y accidente cerebrovascular está muy ligada a las cifras de presión. Y esto está súper demostrado en muchos estudios. Estos son datos
epidemiológicos antiguos, que muestra abajo en la medida que va aumentando la presión sistólica y la presión diastólica, cómo va aumentando el riesgo relativo de accidente cerebrovascular en forma lineal. Mientras peor controlada la presión arterial, el riesgo de desarrollar accidente cerebrovascular aumenta enormemente. Y esto, una manera de poderlo estimar es la presencia o no previa de hipertrofia del corazón. Y esto se ha visto tanto en estudios con electrocardiografía o, como les comentaba al comienzo, con ecocardiografía, que es un método más sensible y más específico para estimar el grado de hipertrofia del corazón. ¿Y cómo se llega al accidente vascular isquémico? La gran mayoría de las veces es porque ya hay una patología cardiovascular previa. Hipertrofia, arritmia supraventricular, que favorece eventos embólicos, enfermedad de los grandes vasos o de los pequeños vasos, que también produce un daño cerebral acumulativo, lo que se llaman los infartos lacunares o pequeños infartos de vasos pequeños en el cerebro, y todo lo cual llega al accidente vascular, la gran mayoría de las veces con secuelas invalidantes. La otra gran temor es la falla cardíaca. La hipertensión puede provocar dos tipos de fenómenos. Uno, esta hipertrofia que hablábamos, que lleva a un aumento de grosor del corazón y que sea menos distensible, o una dilatación. Así, si miramos un corazón normal aquí al centro, a la derecha están los hallazgos típicos de las primeras etapas de la hipertensión, un corazón aumentado de grosor, y a la izquierda, en una etapa más avanzada, cuando el corazón ha sido incapaz de mantener el débito cardíaco y llega al grado de miocardiopatía o dilatación ventricular con caída de la función del corazón y que disminuye la cantidad de sangre que éste puede expulsar hacia los distintos tejidos. Mirado de otra manera, si uno mira en este gráfico lo que es el problema de cuando el corazón se ha dilatado. En la medida que va aumentando el volumen del corazón, este tiende a compensarse aumentando su fuerza de contracción, como se ve en el gráfico aquí en azul. Pero en la medida que empieza a fallar, aumenta el volumen, pero no aumenta la cantidad de sangre que el corazón expulsa. Y a la derecha tenemos la primera etapa de la hipertensión y falla cardíaca, que se ha reconocido más en los últimos 20 años, que es la disfunción diastólica. O sea, frente a una mayor sobrecarga de volumen, el corazón es más rígido, no se expande bien como el corazón ya dilatado, y entonces cae rápidamente en congestión pulmonar. Esto lo ve uno en clínica fundamentalmente los días lunes, diría yo, porque muchas veces los pacientes abandonan en el fin de semana el tratamiento porque están tomando algún diurético, porque están tomando un hipotensor, porque tienen que asistir a un evento social y ese evento social se asocia a un mayor consumo de sodio, se salen de su régimen. Y cuando eso se produce este aumento o sobrecarga de volumen que va expresado en las flechas rojas y llega en el día lunes en la mañana o en la madrugada del lunes con un cuadro de alza tensional y de congestión pulmonar. Eso es algo que se ve reiteradamente en clínica y quienes hayan estado en algún servicio de urgencia pueden ser testigos de este fenómeno. Entonces, cuando se llega a esta etapa de disfunción diastólica del corazón, es muy importante el control del consumo de sodio, de llevar bien el tratamiento para evitar la acumulación de líquido y así evitar la falla cardíaca brusca. Estos pacientes hacen fallas bruscas, a diferencia de los otros que la falla es permanente. Junto con esto, y ligado a esto de la hipertrofia del corazón, se puede desarrollar, sobre todo pasados los 65 años,
Una arritmia que también la podemos considerar como un daño en órgano blanco en el corazón. Ya no es solo una alteración eléctrica, sino que es un síndrome que acompaña prácticamente a los hipertensos. Si uno toma una población de pacientes que desarrollan esta arritmia, el 80-90% tienen historia de hipertensión. Y en la medida que ha aumentado la edad, mayor es la repercusión en el corazón. La hipertensión lleva a hipertrofia del corazón. Disminuye, como les explicaba recién, la capacidad de dilatarse del corazón. Y esto gatilla que esta hipertrofia se asocia también a dilatación de una cavidad que está antes del ventrículo izquierdo, la cámara que expulsa la sangre, y que es la aurícula izquierda que tiene que vaciarse al ventrículo izquierdo. Se va alterando la configuración de las aurículas y los ventrículos, aumenta la fibrosis, y esto puede gatillar el desarrollo de una arritmia permanente en que se pierde la capacidad de las aurículas de contribuir al débito cardíaco, y eso puede gatillar insuficiencia cardíaca, que es una de las complicaciones más graves, y la otra, que se acumule, que la circulación dentro de estas aurículas sea más lenta y se facilite la activación de la coagulación, y esto se gatille un coágulo que va a terminar dañando el cerebro en 9 de cada 10 casos de embolía. Lo que la gente llama derrame, las expresiones del público, digamos, no médico respecto al accidente vascular, les da muchos nombres, pero un alto porcentaje, por lo menos un 15% de todos los accidentes vasculares está gatillado o ligado a una fibrilación auricular. Por eso es que es muy importante detectarla y tratarla o tratar de prevenirla. Y aquí, esto fue un estudio antiguo, pero que es muy ilustrativo. En azul están los pacientes que desarrollan durante una etapa de tratamiento de 2 años, esto fue un estudio en 9.000 pacientes, y un porcentaje alrededor del 3 a 4% desarrolló esta arritmia y tuvieron mayor mortalidad, claramente 3 veces más riesgo de accidente cerebrovascular y casi el doble de infartos al corazón en el seguimiento alejado. Y cuando se lograba un buen tratamiento de la hipertensión, en esos años se estaba evaluando recién el primero de los antagonistas de angiotensina, que era el losartán. En amarillo se pudo ver que los pacientes tratados con este medicamento tenían un menor riesgo de desarrollar esta arritmia, lo cual ha sido confirmado en muchos estudios posteriores, prospectivos, retrospectivos. Ahora, ¿cómo podemos bloquear el sistema renina-angiotensina? Esto es una enzima que se desdobla en angiotensina 1 y angiotensina 2, lo cual puede llevar al aumento de lo que se llama la activación de las enzimas convertidoras. La renina actúa mucho en este proceso y puede esto gatillar el daño en los distintos tejidos y al mismo tiempo secundariamente va a favorecer vasoconstricción, retención de sodio, daño tisular, como hemos comentado antes. Y no hay que olvidar que también estimula la secreción de otra hormona que también está en las glándulas suprarrenales, que es la aldosterona, que contribuye a la hipertensión y contribuye a la fibrosis de los tejidos. Los medicamentos clásicos se llaman inhibidores de la enzima de conversión, los que inhiben la conversión de la angiotensina 1 a la angiotensina 2 y que se llaman inhibidores de la enzima de conversión. En esto tenemos los más conocidos: captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril, todos los priles. Y fueron los primeros medicamentos que se utilizaron para inhibir el sistema de la renina-angiotensina-aldosterona. Y
fueron los que primero se probaron que tenían un efecto benéfico en la sobrevida y en la prevención de la mortalidad. Lo que no se logra inhibir con este inhibidor de la enzima convertidora es que no se logra el aumento de unas sustancias que son vasodilatadoras, que tienen un efecto opuesto al de la angiotensina y que está dado por una cosa que se llama bradicinina. Habitualmente el efecto de los inhibidores de enzima de conversión es bastante mínimo, porque si se lograra favorecer esta segunda parte, tendríamos la liberación de hormonas que pueden ser la contraparte de la angiotensina. Entonces, bueno, ese es uno de los temas de limitaciones de este tipo de fármacos, que por suerte ahora están apareciendo fármacos que inhiben las dos partes del sistema. Así que podríamos hacer una inhibición dual, buscando aquí inhibir la enzima de conversión y la producción de angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es la que produce todas estas repercusiones que hemos venido comentando en esta presentación. Y la otra, que también sobre la cual podemos actuar, es también contribuir a inhibir la secreción de aldosterona, porque acentúa más la retención de sodio y de líquido, y también la fibrosis de los tejidos que están afectados ya previamente por la mayor actividad de angiotensina. Ahí tenemos un mecanismo de intervención dual en este sistema para prevenir los daños que va a provocar la hipertensión. ¿Con qué fármacos? La gente se pregunta, ¿con qué puedo empezar el tratamiento, doctor? Bueno, lo clásico y lo que más se acepta hoy día es partir, esto ha ido cambiando a lo largo de los años y en la medida que vamos aprendiendo, es partir con los inhibidores de enzima de conversión. Enalapril, lisindopril, perindopril, todos los priles. Y si hubieran efectos secundarios, el efecto secundario más común es la tos, una tos muy cargante con picazón en la garganta, que hace que los pacientes recurran muchas veces a doctores broncopulmonares para investigar por qué están teniendo tos, si acaso el médico no les ha explicado que esto puede aparecer. La otra alternativa es buscar esta otra familia de drogas que son los antagonistas de la angiotensina, de los bloqueadores del sistema angiotensina de los receptores tipo 2. Y en esto, así como están los priles, acá están los TAN, los sartán, valsartán, caldesartán, omesartán, telmisartán. Hay toda una familia y la mayoría de las veces estos dos tipos de drogas, los inhibidores de enzima de conversión o antagonistas de angiotensina, están disponibles en algunas formas en el sistema AUGE que controla a los pacientes en los consultorios. Los primeros fármacos que se utilizaron en la década del 70 para control de la presión era lo que teníamos en esa época, los beta bloqueadores. Estos disminuyen la actividad, la repercusión de la adrenalina sobre el sistema vascular. Y los más conocidos, atenolol, el más antiguo, y otros más modernos, carvedilol, nebivolol, bisoprolol. Pero ahora no se utilizan de primera línea, salvo en pacientes que tengan mucha actividad, llamémosla entre comillas, simpática. Esos pacientes que andan con el pulso acelerado y que es necesario bajarle las pulsaciones junto con la presión. En este sentido, los beta bloqueadores pueden ser una buena alternativa. Y en cuanto a impacto, en la evolución alejada, el mayor impacto de los beta bloqueadores en cuanto realmente a prevenir ha sido que se ha demostrado que los pacientes tienen menos accidentes cerebrovasculares, pero no se ha logrado demostrar que prevengan la falla renal, que prevengan la diabetes o que prevengan un accidente coronario en pacientes que no tienen historia de enfermedad coronaria. La otra familia son los antagonistas del calcio, que son drogas vasodilatadoras arteriales fundamentalmente, y que de esa manera contribuyen a bajar la presión. Amlodipino, que es el que más se utiliza en este momento,
y drogas que se usaron por mucho tiempo y que ahora son más escasas, como nifedipino, nitrendipino. Lo corriente es que estos antagonistas del calcio no se utilicen solos, sino que asociados a las drogas que afectan la angiotensina o asociados a beta bloqueadores para evitar, por la vasodilatación, que las pulsaciones aumenten. Así que habitualmente son terapias para acompañar el tratamiento y no terapias para iniciar solo con terapia única el tratamiento de la hipertensión. Y están los viejos diuréticos, que era lo primero que se usaba antes, en la época que no había mayores recursos, los diuréticos tipo de hidroclorotiazida, y después apareció otro que se llama clortalidona, otro que tiene efecto también vasodilatador, indapamida. También tienen muy buen efecto sobre la presión arterial. El mayor problema es que el efecto secundario de los diuréticos, que los pacientes a veces se decaen, andan con frío, y si ustedes lo combinan con un beta bloqueador que también afecta periféricamente la función muscular y el sistema nervioso central, puede ser una combinación que tenga efectos secundarios que hagan que los pacientes abandonen. Pero hoy día la mayor parte de los pacientes que no controlan su presión arterial con las drogas que hemos mostrado anteriormente, se les asocian dosis moderadas de diuréticos como una forma de compensar y lograr un buen control de la presión. Y aquí tenemos todas las familias de los distintos medicamentos que se han estudiado. Aquí creo que hay un metaanálisis de 354 estudios. O sea, todas estas drogas han sido objeto de estudios multicéntricos a gran escala. Los diuréticos, los beta bloqueadores, los inhibidores de enzima conversión, los antagonistas de angiotensina y los antagonistas del calcio. Y la gran mayoría logran, solos o combinados, una baja en la presión sistólica de aproximadamente entre 8 y 10 milímetros y una baja en la presión diastólica de aproximadamente 5 o 6 milímetros. Ustedes dirán, es muy poco para un hipertenso bajar tan poco la presión, pero cada milímetro de mercurio que se logra bajar la presión logra una disminución significativa del riesgo de complicaciones secundarias. Si eso hay que tenerlo muy en cuenta, no siempre se logra obtener una presión todo lo normal que uno quisiera, pero mientras logre bajar la presión y evitar que suba, ya estamos dando un paso adelante. Cuando uno debiera usar casi en forma perentoria, y por eso los puse como primera línea de tratamiento, los moduladores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, fundamentalmente inhibidores de enzima conversión o antagonistas de angiotensina. Cuando hay diabetes, en las personas con síndrome metabólico, vale decir los obesos, que tienen además alteraciones del metabolismo de los lípidos, cuando ya hay signos de una falla renal leve o moderada y presencia sobre todo inicial de proteínas en la orina, estas drogas pueden tener un efecto protector y evitar que progresen muy rápido. Cuando hay también falla del corazón porque este se ha dilatado. Cuando hay hipertrofia, que es la etapa que precede a la dilatación, en los pacientes que ya han tenido algún infarto al corazón, y también en aquellos que ya han tenido episodios de esta arritmia que llamamos fibrilación auricular o arritmia completa, que parte muchas veces en forma autolimitada y posteriormente termina siendo permanente. Y estos medicamentos pueden retardar el inicio de esta arritmia. Así que, en resumen, uno podría decir que debe partir con algún modulador del sistema renina-angiotensina como primera elección y la debe combinar cuando no hay buenas respuestas solo con un medicamento, con otros de la lista que estábamos mencionando recién. Antagonistas del calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos, diuréticos. Hay otras familias que tienen menos utilidad, se prescribe menos, pero también es muy importante los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Pero estos son los medicamentos clásicos para tratar de modular la respuesta de un paciente hipertenso y que se logre un control adecuado.
Está claramente demostrado que si se lleva bien un tratamiento antihipertensivo, disminuye la morbilidad, disminuye la mortalidad cardiovascular. Este beneficio también se observa en los adultos mayores, sobre todo prevenir el daño al cerebro, que es el gran problema de los adultos mayores. Disminuye el riesgo tanto en hombres como en mujeres, y también distintas etnias se han hecho en Estados Unidos, sobre todo se hacen muchos estudios que se evalúan tanto a los afroamericanos como a los blancos, y se ha visto que en ambos grupos estas drogas, el tratamiento es preventivo. En los de origen afroamericano el riesgo habitualmente es mayor, pero eso está muy ligado también a factores socioculturales y económicos que conspiran contra un buen control de estos pacientes. Y las reducciones más importantes que se han observado con los tratamientos ha sido la disminución del accidente cerebrovascular, 30 a 40%, y la disminución de eventos coronarios en un 20% por lo menos. Hay que pensar que para uno y otro hay que hacer terapias complementarias de control de otros factores de riesgo como el colesterol, el azúcar, etcétera, no solo la presión. Y disminuye mucho también la falla cardíaca y el deterioro de la función de los riñones, que cuando avanza también se asocia a un mal pronóstico. La otra pregunta que uno le hace es ¿hasta dónde debo tener la presión para cuál es la buena respuesta al tratamiento? Hay pacientes que se asustan cada vez que les sube a 150 y llaman al médico o van a controlarse, asustados porque en una oportunidad tuvieron un alza solo en una oportunidad de la presión. Pero lo ideal es que los pacientes se mantengan por debajo de 140-90, o sea, la cifra óptima ya consensuada tanto en las guías europeas como norteamericanas y todas las otras guías que hay en el mundo, que son una réplica de las mismas, es que los pacientes, la mejor presión arterial que un adulto puede tener, menores de 80 años, es 130-80. Y en los mayores de 80, que ya tienen más rigidez de sus arterias y aumentado la presión sistólica, que los pacientes tengan menos de 150 y que no sube de 80 la presión mínima. Ahora, en los diabéticos, lo ideal es tener de nuevo 130-80 y cuando hay riesgo de alteraciones arteriales, sobre todo, también 130-80. Tampoco es bueno llegar a extremos en bajar la presión, porque se ha visto que cuando a las personas se les baja la presión demasiado y se llega a valores de la presión máxima menores a 120, tienen más eventos también los pacientes, porque disminuye la presión de perfusión cerebral. Esto se ve en los sujetos mayores, sobre todo en sujetos mayores, y se ve también en los sujetos diabéticos, porque se han hecho estudios de tratamiento muy intensivo de la presión arterial y cuando se ha llegado a cifras por debajo de 120, sobre todo en los pacientes mayores, el resultado ha sido para atrás, aumentan de nuevo los riesgos, hay como una curva en J. Por lo tanto, el equilibrio hay que mantenerlo entre 130-80 y que no suba de 140-90 idealmente, o en los viejos que no suba de 150-80, que aumenta la distancia entre la presión máxima y la presión mínima. Esas son las metas que debiéramos tener. Pero hasta aquí hemos conversado mucho de medicamentos, ¿eh? Y la importancia de modificar el sistema renina-angiotensina como eje central. Pero si no modificamos nuestros hábitos de vida, y en esto la doctora Bams lo puede ratificar mucho más elocuentemente que yo, si no baja el peso, si no cuidan la dieta,
y optan por dietas que no sean hipercalóricas y que sean ricas en frutas, vegetales, frutos secos, leche baja en grasa o disminuir las grasas saturadas. Si no, baja el consumo de sal. Hay que recordar, la mayoría de la gente le pregunta a los médicos, bueno, ¿y cuánto puedo comer de sal? Una forma práctica es decir que cada tapa de lápiz Bic hace 1 gramo de sal. Así que si una persona quiere comer con poca sal, no debieran cocinarle con sal y él debiera agregar 1 o 2 gramos de sal a lo largo del día en la comida. Cuesta acostumbrarse, pero el que se acostumbra, caramba que resulta. Otro tema que también está súper demostrado es el aumento de la actividad física. Todos los días, hasta el día de hoy, salen trabajos que la actividad física regular. No se trata de ser atleta, no se trata de andar competitivo y compitiendo con una lola en un gimnasio. Se trata de mantener una actividad física, caminar todos los días, pedalear cuando uno puede, ya sea con bicicletas estáticas o bicicletas reales. Nadar si acaso pueden, si acaso tienen acceso a poderlo hacer con frecuencia. Ejercicios que llamamos aeróbicos y que por lo menos sean unos 30 minutos al día. O sea, que la persona camine entre 2 y 4 kilómetros al día es una muy buena práctica. O que por lo menos lo haga unas 3 o 4 veces por semana, si acaso la actividad laboral no lo permite. Pero es muy importante interrumpir en algún momento la actividad laboral, ojalá tipo mediodía, esa hora que se gasta en comer, dedicarla a hacer un poco más de ejercicio. Porque el ejercicio relaja, libera sustancias que son positivas como las endorfinas que mejoran el ánimo, y 3, hacen más fácil el control de la presión y de todos los otros factores de riesgo. Y ser moderado también en el consumo de alcohol, ya que cuando la gente tiende a pasarse de largo con el trago, la mayoría de las veces tienen reacciones hipertensivas. Si no nos enfocamos en estas recomendaciones, todo lo demás va a ser más difícil. Los pacientes van a terminar con 3, 4 medicamentos porque no logran un control de la presión. Y como recomendación, pacientes hipertensos de larga data, hay que estar controlando regularmente posibilidades de daño en órgano blanco. O sea, si pacientes están bien y con buena presión, ver cada año un ecocardiograma, un examen de orina y determinar que no tenga proteinuria, estar seguros que tengan por lo menos en 2 o 3 controles al año la grasa en la sangre, colesterol, triglicéridos dentro de rangos normales, que tengan una glicemia lo más normal posible. Todo eso forma parte de la rutina del manejo de un hipertenso. Por lo tanto, uno tiene que recomendar que el paciente se controle, que no basta con que ya haya logrado una presión de 130/80, sino que también 1 o 2 veces al año se someta a distintos tipos de exámenes para asegurar de que no hay otros factores que puedan estar ensombreciendo su pronóstico. Hay esperanzas de nuevos productos alternativos para el manejo de la presión. Algo que hasta el 2000 no conocíamos mucho, que esta angiotensina, fuera de que tiene la enzima de conversión 1, que digamos, facilita la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, existe también otra vía por la cual, y esto está a la derecha abajo, hay una enzima de conversión 2 que contribuye a que haya producción de 2 formas de angiotensina 1,7 y la angiotensina 1,9, que tienen los efectos opuestos a la angiotensina 1. Favorecen la vasodilatación, favorecen un mejor control de la presión y de hecho se están estudiando
como posibles fármacos que se puedan incorporar al manejo de los hipertensos en un futuro próximo. Ya se han hecho estudios en laboratorio y se está empezando a hacer estudios preliminares en seres humanos para ver su tolerancia y su eficacia y seguridad. En este grupo, esta familia de nuevas angiotensinas, el grupo que forma parte de ACDIS, con la doctora Ocaranza, el doctor Jalil, el doctor Lavandero y un grupo bastante, no puedo nombrarlos a todos, han jugado un rol muy importante y de hecho están investigando muy activamente la angiotensina 9 como un posible nuevo fármaco para el manejo de la hipertensión. O sea, Perdón que lo interrumpa, pero vamos a estar en la hora para poder tener una cantidad de preguntas enormes. Ya, estoy terminando. Ya. Y el otro, Esperanza, es una combinación de un medicamento antagonista de angiotensina con otro que favorece también la liberación de sustancias vasodilatadoras. Es una combinación de un medicamento que se llama sacubitril, valsartán, que se ha probado muy benéfico en la insuficiencia cardíaca y que ya tiene varios estudios en marcha para el manejo de la hipertensión. Yo creo que, Sergio, ya tenemos suficiente, o sea, tal vez he hablado mucho, como dices tú, me pasé de largo en la hora, No, pero es que súper también uno interesante. se entusiasma con el cuento. Así es, pues, pero ¿para qué decir todas las alabanzas que tenemos? ¿No es cierto, Claudia? Hemos estado recibiendo muchos mensajes y, querido doctor Corbalán, queremos transmitirle muchos agradecimientos. Se valora muchísimo el contar con una explicación sencilla, al alcance de todos, valiosa para los científicos y también para las personas que nos escuchan, los pacientes. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo de comunicar, ¿cierto?, para todos. Quiero transmitirle de inmediato algunas preguntas, porque tenemos algunos poquitos minutos y la presentación ha sido muy, muy interesante. ¿Qué le recomendaría a usted a un paciente, que hay muchos en Chile que desde marzo no han podido tener controles en su CESFAM porque están solo atendiendo urgencias y que no sabemos todavía cuándo se va a regularizar bien el tema de los controles, del GES, etcétera? Entonces, ¿cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, una alternativa que está siendo cada vez más utilizada es lo que llamamos autocontrol. O sea, los pacientes van a la farmacia y compran uno de estos aparatos de presión digital, hay algunos bastante confiables. Lo ideal es que sean aquellos que se pueden colocar antes de la arteria, acá en el brazo, y que permitan un buen control de la presión. Basta con apretar un botón y los pacientes tienen una estimación de su presión arterial. Y es cada vez más común que los pacientes utilicen este tipo de cosas. Ahora hay gente que se pone muy nerviosa cuando se va a tomar la presión y si se detectan 140 o 145, se la toman inmediatamente después y ya le subió a 150, 160, porque se produce una descarga adrenérgica mayor. Así que como recomendación es que la gente, antes de hacerse estas autocontroles, se relajen un poco, respiren hondo un buen rato y ahí hagan la toma. Y es muy importante algo que no mencioné, que es ver que la presión de la mañana y la presión de la noche. Cada vez se le da más importancia a tener un apoyo farmacológico en la noche, por cuanto todos tenemos lo que llamamos ciclo circadiano. La presión no es lo misma a lo largo del día, y entre las 6 y las 10 de la mañana es la presión más alta. En la noche lo normal es que baje, pero muchos pacientes no tienen un buen control de la presión en la noche y son los que mayores alzas hacen en la madrugada. De ahí que se le está dando mucho énfasis a que los medicamentos que se administran, en vez de tomarlos todos en la mañana, se tomen una parte en la noche o fundamentalmente a esa hora para evitar la repercusión en la mañana. Doctor Corbalán, Gracias. bueno, muchas gracias y
No sé, Claudia, a lo mejor nunca te he contado, pero el culpable que me dedique yo al trabajo del corazón es el doctor Corbalán. Sé que él fue el que Ah, me impulsó por esta senda. qué Y doctor bien. Corbalán, ayer leí un artículo que salió en Circulation de la American Heart y la relación con la marihuana, porque es un artículo muy interesante que menciona la preocupación que está existiendo la marihuana, puesto que se usa como en términos medicinales y recreativos, pero parece ser que hay como bastante preocupación por la parte cardiovascular. ¿Cuál es su impresión? Yo diría que toda adicción de cualquier tipo, los adictos al tabaco, a la marihuana, para qué decir la cocaína, o los adictos, incluso los que son unos cafetómanos redomados, porque habitualmente se lo asocian a un cigarrito, todas esas adicciones repercuten negativamente en la presión arterial. Distinto puede ser el caso de una persona que ocasionalmente se fuma un pito, como decimos nosotros, y lo que estamos viendo por las estadísticas que hay de nuestra juventud, casi toda la gente joven se ha fumado más alguna vez un pito, pero el paciente que, o el sujeto que acostumbra a hacer esto un uso demasiado frecuente de, de este hábito, obviamente tiene más riesgo. Así que no es tan inocuo esto de llegar y liberar el consumo de marihuana en la población, sobre todo si el nivel sociocultural no es alto. De los pocos países que me ha tocado conocer que liberaron marihuana y no han tenido los efectos tan indeseados de Holanda, por ejemplo, que tiene un nivel sociocultural mucho y económico mucho más alto. Pero en una población como la nuestra puede ser tremendamente negativo. Doctor, y otra cosa que he aprendido, esto de la denervación renal usando catéter, que en otros países parece ser como algo promisorio, ¿qué tanta utilidad tiene real y su aplicabilidad acá en Chile? Buena pregunta. Yo no quise tocar el tema porque este sistema de la denervación simpática a nivel renal se viene utilizando con distintas técnicas desde muchos años, sobre todo cuando no había medicamentos para bajar la presión. Entonces se hacía el bloqueo simpático. Y ahora hay técnicas más sofisticadas para provocar denervación renal. Y la gran mayoría de los estudios han sido hechos en personas que se catalogan como hipertensión refractaria, es decir, aquellos que tomando 3 o 4 medicamentos no logran un buen control de la presión. Para serte franco, yo trago saliva un poco con esto, porque con los medicamentos que disponemos, y si el paciente es adherente, tiene un buen control de la presión. Y es muy raro tener que llegar a un sistema de este tipo, pero sucede que la cardiología intervencionista hoy día es muy agresiva y siempre se anda buscando un método que sea de intervención para evitar el empleo de algún medicamento. Pero en realidad la hipertensión refractaria es sumamente rara. Ya. Claudia. Sigo con más preguntas. Doctor Corbalán, Lorena nos pregunta si tiene antecedentes familiares de hipertensión, por ejemplo, los padres. ¿A qué edad se recomienda que la persona se empiece a controlar? De los 35 para arriba, de todas maneras. Muchas veces, la gran mayoría de los que tienen hipertensión esencial y son jóvenes es porque tienen una carga familiar muy fuerte. Perfecto, nos habían llegado varias preguntas en ese sentido, ¿cierto? Otra persona de 27 años preguntaba justamente si tengo hipertensión a esta edad, ¿debo pensar que es algo más bien hereditario o una combinación de factores? No podríamos calificarlo de hereditario, pero sí que hay clara relación entre la historia familiar fuerte y el desarrollo de hipertensión a edades tempranas. Y Perfecto. un hallazgo muy, muy común en todos los hipertensos. Muchas gracias. Otras preguntas cortitas para tratar de ir recogiendo lo que nos ha llegado. ¿Cuál es el riesgo de la suspensión brusca de la terapia antihipertensiva? Bueno, que suba la presión. O sea,
uno tiene la presión controlada mientras está llevando un tratamiento que incluye, claro, cambios de hábitos de vida, pero la gran mayoría de la gente que abandona el tratamiento porque creyó que esto era una gripeciña, como dice Bolsonaro, y que se trataba así por periodos cortos, esos pacientes vuelven a tener un rebote de la presión arterial. Lo mismo que aquellos que tienen historia de colesterol elevado, no relacionado con la dieta, sino que son productores de colesterol, abandonan el tratamiento y les vuelve a subir. O sea, las patologías crónicas implican una educación de que el tratamiento es permanente y que la suspensión es lo peor que puede haber. Nos ha pasado, fue a comienzos de año, el año pasado, que casi todos los TAN, los sartán, valsartán, etcétera, quedaron como en lista negra. Y eso llevó a que mucha gente abandonara los tratamientos y se produjeron, por supuesto, alzas bruscas de la presión arterial y se pierde el efecto protector. Perfecto, muchas gracias. Fernanda nos pregunta, doctor Corbalán, como usted mencionaba lo de la hipertensión refractaria y que en realidad eso es una rareza, o sea, más bien como que parece que hay que cuestionarse, que podría ser que le falta tratamiento, etcétera. Y si una persona está hoy día como catalogada, como que tiene hipertensión refractaria, ¿qué le recomendaría a usted? ¿Que vea a otro especialista, que se haga algún otro examen adicional? ¿Qué sería lo mejor? Lo que comentábamos antes, que en esos casos es cuando la denervación renal del sistema simpático puede ser contribuir mucho a un mejor control. Pero son muy raros las hipertensiones refractarias. En general es porque gente no lleva bien el tratamiento. Que alguien nos pregunta, doctor Corbalán, acerca del jengibre, ¿es acaso un alimento prohibido para los hipertensos? No. El jengibre tiene muchas propiedades medicinales. Hay un cardiólogo, el doctor Alexis Lama, por si acaso les interesa leerlo, que ha estudiado mucho los efectos medicinales de los distintos tipos de dieta y tiene un libro que es fácil de encontrar en las librerías sobre la vida saludable y en el cual analiza muy bien las propiedades de distintas, sobre todo vegetales o productos como los frutos secos, las beterragas. Las beterragas, para que sepas tú, también tienen un efecto hipotensor, el jugo de beterraga. Y hay estudios controlados contra medicamentos en que muestran esos efectos benéficos. Lo que pasa es que se difunde poco, porque lo que es barato no se promueve. Entonces, si no hay... Oiga, doctor, tenemos una lista pero impresionante, pero vamos a tener que hacer la última pregunta aquí. Lina dice, hola, muy interesante. Una pregunta, tengo 64 años y no tengo nada, solo mucha arritmia. Gracias. Que tiene arritmia. Sí. Bueno, tiene que ver qué tipo de arritmia es la que tiene. Puede ser una arritmia benigna, como puede ser una arritmia de más cuidado. Y para eso tiene que ver un doctor, porque mucha gente parte por hacerse exámenes y no ver al doctor primero. Pero si yo viera a alguien que tiene sensación de arritmia, le pediría un electrocardiograma normal y un Holter, una monitoría del electrocardiograma 24 horas por lo menos. Bueno, doctor Corbalán y Claudia, realmente fue un lujo tenerlo esta tarde. Por eso en la Sociedad de Cardiología lo nombraron maestro de cardiología, no cualquiera lo es, así que ha sido un agrado. Muchas no podríamos de otra manera estar dando inicio a lo que mostramos acá, el mes del corazón, puesto que a nivel mundial se conmemora este órgano, así que tenemos varios seminarios sobre el corazón, vamos a seguir haciéndolo todos los viernes a las 5:30, y la idea es que vamos también a iniciar pronto lo que llamamos la ciencia al mesón, para tratar de entrevistar a científicos y también educar en el mes del corazón. Tenemos este eslogan de que ACDIS cambió de color, normalmente es el verde, pero dado que es el corazón, cambiamos al rojo, así que también tenemos una persona joven del ACDIS que llama a estar en movimiento. Así que los agradezco a todos por la atención. Muchas gracias de nuevo, doctor Corbalán y Claudia, y nos vemos el próximo viernes.
Adiós. Bueno, muchas Muchas gracias a ustedes gracias. también, porque es un privilegio compartir algún rato con ustedes, que son tan ocupados y tan productivos todos, que me siento muy privilegiado de haber podido estar un rato con todos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo grande. Ya, pues, que estén muy bien. Éxito.